Bueno, muchachos, no había tocado el tema del quiz del capítulo 7, pero vamos a tocarlo de una vez, que no haya tenido la oportunidad de tocar el tema del capítulo 8, perdón, que era de el eh, este es el de de movimiento alzado y movimiento de pacientes. En este saqué 15 buenas con un total de 75%, pues uno pasa por 100. Pero igual alcancé a tomar unas capturas de pantalla para solamente tener en cuenta cuáles fueron las preguntas malas. A ver, ya después ya dijimos que íbamos a centrarnos en todas las preguntas. Por ejemplo, decía una de las em, en contraste con las típicas eh, 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 camillas de las ambulancias, las silla, las, ambu- las stretchers, ya hasta las camillas bariátricas que son para la gente con sobrepeso, incluyen. Dicen que entonces incrementa la estabilidad debido a que los ejes están más separados. Entonces, pues eso es. Sí, esa es la respuesta correcta, porque yo había escogido que era la capacidad de tener la capacidad de soportar hasta 650 libras, pero no. Esas camillas soportan incluso mucho más peso, soportan hasta 1250, creo que era. 1250. Otra era una persona que estando de pie y tiene el peso, está bueno, está usando el peso con sus manos. Su primer reflejo en el peso donde se va a ver reflejado. Pues si yo tengo el peso de las tengo un peso tratando de alzar una camilla donde se va a ver reflejado primero el peso, pues se va a ver acá. Me confundí porque yo puse la columna vertebral, pero pues yo lo supuse, fue precisamente porque cuando alzo todo el peso, mi columna vertebral es la que soporta todo el peso realmente, porque si yo tengo una buena posición, pues fue en mis piernas, pues lo que va a soportar el peso va a ser mi columna vertebral. Sin embargo, pues dice que qué va a sufrir primero el, el peso. Y pues obviamente pues va a ser el shoulder girdle, o sea, esta zona. Es lo que primero va a soportar el peso, lo que primero. Aunque si hablamos de lo primero, pues vamos a empezar desde acá, pero pues me da todas las opciones que esto y la columna, pues obviamente pues es esta parte. Mm, cuando cuando está usando el cuerpo o al estar usando el cuerpo para alzar un paciente del cuerpo, qué es lo primero que debe hacer? ¿O qué es lo primero que se tiene en cuenta? Eh, la respuesta correcta es estar de rodillas y minimizar la distancia que tú tienes hacia el paciente. Y yo había escogido esa realmente, pero pues yo solamente hice clic y hice la aclaración de que esta no es, que yo dije que no tener situaciones que duren más de 5 minutos en cargar un peso. Pero pues no sé qué pasó. Y pues
esa se escogió. Pero pues hago el comentario eso porque tengan cuidado siempre donde hagan clic. La otra, pues obviamente que la correcta, que es minimizar la distancia, ya lo he dicho, que es tener una distancia demasiado cerca frente a los pesos para poder alzarlos y eso pues teniendo en cuenta de que los pesos pues entre más cerca y uno con la mejor posición pues no va a ser tan dificultoso, pero sin embargo pues tengan en cuenta es donde hacen clic. Lo siento. Deja de escucharme. El otro es ¿cuál de las siguientes situaciones deberían requerir un movimiento urgente del paciente? Personalmente encontré un error acá y tengo que manifestarlo porque dice que ya lo habíamos visto que cuáles son las situaciones que son inminentes y que ponen en riesgo la vida. Pues aquí dice inminente riesgo, yo respondí el inminente riesgo del fuego o explosión, incluso la lectura lo dice, cerca del paciente en un vehículo. Entonces pues obviamente yo escogí esta, pero según esto dice que es un paciente semi-inconsciente, no está diciendo inconsciente completamente incluso, con una respiración superficial y signos de shock. Pues en la lectura no habla precisamente de eso en específico. Sí hay cosas que se deben tener en cuenta, está subdividido, de hecho dice que paciente en shock, paciente sin respiración, eso sí lo habla, pero ¿cómo se dice? Dividido. Pero aquí dice que, pero me lo está casi juntando como en una situación. Pero sin embargo, pues en inminente riesgo de fuego y explosión en un vehículo cerca al paciente. Entonces, extraer al paciente. Pero bueno. La otra fue, ¿cuál de las siguientes statements o afirmaciones tienen el alcance o están al alcance de la camilla y que no es correcto? Yo escogí la construcción y alcance de un estreche prohíbe, bueno, o el alcance prohíbe que un rayos X durante el paciente, mientras que el paciente está en él. Sí, pues porque cuando estás en un scoop stretcher, perdón, en un scoop stretcher, pues eso es metálico, pues tú no puedes hacer RX con un paciente en un scoop stretcher. Si fuera en uno plástico, pues tal vez, pero estamos hablando de un scoop stretcher, ¿sí? Y entonces dice que el scoop stretcher puede proveer adecuada inmovilización de un paciente a la columna, no provee, perdón, provee adecuada inmovilización del paciente en la columna vertebral. Les decía que no provee adecuada inmovilización. Pues es que no me parece la más acertada porque es que eh, las camillas básicamente o los stretchers, ¿sí? Pues todos proveen, todos, o sea, no hay excepción que no provea protección para la columna vertebral. O sea, es como un poco ilógico, pues desde mi concepto, pues por eso no la escogí, pero bueno. Y la 20 me salió buena, sí, bueno. En fin, fue por eso. Ahora, si vamos al quiz del capítulo 9, yo sí tengo que ser honesto, perdí el primero por no prestar suficiente atención tal vez. Pero el siguiente sí saqué 20 de 20, o sea, el 100%. Sería un descarado donde no fuera así. Entonces, pues, mirando eh, vamos a revisar primero con las preguntas malas, por ejemplo.
los proveedores de atención médica que rara vez trabajan juntos pueden funcionar eficazmente como equipo si trabajan en un entorno que apoya y promueve. Entonces yo me acuerdo que en la lectura había leído algo que hablaba sobre los protocolos rígidos en cada uno dependiendo de donde uno estuviera. Por eso escogí esta. Pero pues eventualmente pues es la colaboración. Pues tiene un poco de sentido siempre y cuando pues digas, bueno, pues cuando yo decía de que cuando vienen los equipos y que dicen, no, que yo tomo el, el control de la situación y no, que viene el otro sí, el otro no, el otro sí, el otro no, hasta que pues no hay una, no hay una, puede haber un pérdida de tiempo que eso puede ser valioso para el paciente, entonces por eso no la tuve en cuenta, pero sin embargo pues yo saqué disciplina, pues, o sea, colaboración y protocolos rígidos fueron las dos que yo tenía en mente. Disciplina, pues, ¿por qué no? O sea, pues si no trabajan generalmente juntos, ¿qué tiene que ver la disciplina en ello? La competencia, pues, si no trabajan juntos, pues igual los dos son competentes, o sea, tampoco es que no sepan qué hacer en el momento de una emergencia. Ellos lo saben, pero la colaboración pues eventualmente pues era la respuesta acertada, porque imagino pues que quieran hablar sobre la colaboración de como equipo eh, para, para salvar la vida, ¿sí? La otra fue esta: a diferencia de un grupo de atención médica, un equipo de atención médica, a diferencia de un grupo de atención médica, un equipo de atención médica, que son dos cosas diferentes, dice que, ¿cuál es la diferencia? Entonces, que trabaja, un equipo de atención médica trabaja de manera independiente, pero realmente funciona de forma interdependiente. Entonces ya ahí tenemos que ir a mirar cuál es lo que nos habla en la lectura frente a cómo funcionan los equipos de manera interdependiente. ¿Qué error puede deberse a un diagnóstico prematuro durante una llamada? Fue la otra. Me confié en esta precisamente por lo mismo, exceso de seguridad. Y pues realmente pues era anclaje, porque el anclaje pues ya es como es parte del exceso de confianza, pero es algo ¿cómo fue que yo lo leí? Eh, ya presuponer o predisponer de que si yo escuché la llamada y que esto es, entonces eso es asma, y ya voy con el pensamiento de eso es asma, y eso puede ser así. Entonces yo no tengo, esta es la respuesta correcta, del cual yo puedo cometer un error en el momento de un diagnóstico prematuro. Ahora acuérdense, ni los EMT, ni los Advanced EMT, ni los paramédicos pueden dar diagnósticos. Pueden suponer un diagnóstico, pero no pueden diagnosticar. Los únicos que diagnostican, ¿quiénes son? Los médicos. Entonces, eso es lo otro. El otro, concepto de atención consistente en todo el equipo de atención médica, desde el primer contacto con el paciente hasta el alta del paciente, se denomina. Solamente nos vamos al principio, donde dice el concepto de atención consistente. El concepto de atención, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Es la atención continua. Y yo puse pues el estándar de atención, pues. Bueno, ahí sí fue error mío. Lo otro, para ser un gran EMT, esfuércese por. Yo puse reentrenamiento, pero eventualmente era el conocimiento fundamental. Para yo ser un buen EMT, todo esto que estamos haciendo tiene que ser primario. O sea, todo este conocimiento tiene que ser ley para nosotros, porque recuerden que estamos trabajando con vidas. No es un carro, no es una bicicleta, no es un mueble, ni mucho menos es la tubería del desagüe de nuestras casas. Son vidas, entonces el conocimiento es fundamental, desde lo más pequeño, desde que por cómo funciona una uña hasta cómo funciona todo un sistema. Entonces el conocimiento siempre es fundamental. Cuando un EMT ayuda a un paramédico en una intervención avanzada, debe recordar que el foco de la intervención está pues desde
yo tenía presente era los protocolos. Yo ya la había embarrado dos veces con esta dos frente a los protocolos, porque dije, bueno, pues el paramédico es el que sabe, pero pues no hay que guiarse por los protocolos que tienen estandarizados y establecidos en cada estación, en las estaciones de bomberos o en las estaciones donde trabajen los paramédicos o todo eso. Pero pues eventualmente pues cuando el EMT ayuda a un paramédico en una intervención avanzada, por eso fue lo otro. Pero entonces, ¿cuál es lo que hay que tener primario? ¿Qué es lo que hay que recordar? Es el resolver el problema clínico. Resolver el problema clínico es fundamental, es eso. Independientemente de los protocolos, hay que resolverlo. Pues igual ahí está el paramédico para que ayude a solucionar eso. Bueno, ¿qué viene primero? ¿Qué viene primero en la toma de decisiones del IMS? Entonces, hay un cuadro, nosotros vimos ese cuadro donde están los pasos a pasos que debe tenerse en cuenta para la toma de las decisiones en el sistema de salud de emergencias. Entonces, pues eventualmente yo puse planificación, pero pues ¿cómo voy a planificar si no tengo los datos? Entonces, eventualmente pues es la recopilación. La comunicación con el equipo no, y la interpretación de datos pues tampoco. Comunicación en el equipo porque eso ya sea después de que ya está la planificación. Entonces en la planificación yo tengo una comunicación con el equipo, y pues la interpretación de datos después está durante la situación, pero la descarté por eso, y recopilación de datos, y dije pues será que sí, será que no, y pues por eso me puse planificación. Entonces ahí fue error mío. ¿Cuál de las siguientes opciones probablemente facilitaría el informe de transferencia verbal y preciso y efectivo en el hospital? Me acordaba tanto de que decía el libro sobre em, que de los ambientes frente a la entrega de los pacientes. Entonces yo hablaba, bueno, pensé pues breve pausa en la atención para brindar el informe verbal. Pero ya después de que vi la respuesta mala, yo dije, no, pues yo no puedo hacer pausa en la atención. La atención tiene que ser continua. Sí, la atención del paciente tiene que ser continua. Pero entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Pues era el uso de un formato de transferencia acordado mutuamente. Sea el formato electrónico, sea el formato escrito o sea el formato verbal, pero igual cuando entrego al paciente tengo que hacerlo de alguna manera. Y por último, es mientras atiende a un paciente y la paramédica, bueno, aquí habla del EMT, aquí lo traduce a paramédica, pero es la otra persona que es el EMT, le dice a su compañero para que entablillarle la pierna si se lo van a quitar en urgencias. Y esta afirmación indica que, yo dije, la EMT está siendo realista con su pensamiento. Pensé, pues, como yo pensé, dije, pues, ¿para qué le hace eso si se lo van a quitar? O sea, pues lo dudé, porque había otra que dice la pierna del paciente no requiere entablillado. Yo estaba inclinándome por esa, porque yo decía, bueno, pues si ella está diciendo eso es porque ella sabe que le van a hacer eso. Entonces puede ser que porque no necesitan el entablillamiento. Pero la respuesta correcta era el enfoque de la IMT no está en el objetivo común. ¿Y cuál es el objetivo común? Salvar vidas. O tener una atención correcta, adecuada a un paciente. Claro, yo no escogí esta, fue porque yo había comentado ya en un video que decía que si este procedimiento es correcto para hacer esto. Entonces por eso lo dudé. Sí, porque yo tengo que autoevaluarme si el procedimiento que yo estoy haciendo es el correcto para tratar a ese paciente. Y yo comentaba sobre una pastilla de aspirina para un paciente que se rompió un brazo. Pues no tiene sentido, pues entonces por eso tampoco la escogí. Pero sí tenía pensado escoger la pierna del paciente no requiere entablillado, porque yo decía, bueno, es que el paciente o mi procedimiento está acorde o es bueno para lo que yo estoy realizando, lo que va a realizar. Por eso había escogido esa, pero tampoco fue. Pero entonces era que el enfoque de la IMT no está en el objetivo común, y también la lectura habla de que la meta es
la salud del paciente, básicamente. Y este capítulo prácticamente que lo hice como en la segunda hoja, lo hice. Entonces después, bueno, ahí fue donde la embarré. Pero sin embargo, volví a presentar el examen con otras preguntas, teniendo en cuenta ya esas, y pues eventualmente pues ya saqué un 100% de todas las preguntas realizadas. Pero sin embargo quería comentar esto frente al capítulo 7 del capítulo 8. El capítulo 8, el capítulo 8 y el capítulo 9. Y pues vamos a dejar hasta ahí, porque al final pues tenemos que estar listos para otra jornada laboral. Y además de eso, de que vamos a empezar con nuestro capítulo número 10, que es el Patient Assessment. Y lo vamos a ver de manera muy larga, porque es realmente largo este capítulo. Creía yo que entre todos este es uno de los más largos, porque tiene 62 hojas para leer. Y ahí vamos a hablar incluso sobre el log, que es el level of consciousness. Vamos a ver también sobre el CSAP, de que si la cena es segura, ¿por qué se me olvida siempre el nombre de este procedimiento? El procedimiento es el de para cuando un paciente está en coma, Glasgow Coma Scale se llama. Y otros tipos de procedimientos que tenemos que tener en cuenta cuando son pacientes de trauma, cuando son pacientes médicos. Son procedimientos totalmente diferentes. Cómo acceder a un paciente, que tener en cuenta el ABC, que es el Airway, Breathing and Circulation, o si el paciente está tiene un derrame de sangre, entonces ya sabemos que CAB, que es Circulation primero, Airway and Breathing, y así sucesivamente. Habrá muchas más cosas que vamos a ver en ese capítulo, que es uno de los más largos y complejos, pero va a ser muy interesante. Bueno, entonces vamos a dejar esto hasta acá, y mañana nos veremos las caras para ver este capítulo. Tengan buena noche. Cambio y fuera.